Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, con este video quiero abordar todo el proceso que seguí para realizar el trabajo y pues también demostrarte a ti que realmente tanto puse a correr el proyecto como lo corregí y así mismo funciona la corrección. Entonces, bueno, como primera instancia me gustaría pues como poner a correr los dos proyectos, ¿cierto? Yo lo que hice fue el primero, el que es inseguro, el que tiene todas las vulnerabilidades originales que tú nos pasaste, lo corro por el puerto 8000. Cierto, lo corro en este caso en modo debug para bueno, ir también analizando todos los logs y los tipos de peticiones que se van haciendo. Entonces aquí ya está corriendo el inseguro. Y en el 8001 voy a correr la aplicación que sí es segura, en este caso. Entonces listo, ya las dos están corriendo. Y bueno, yo también lo que hice fue realizar dos colecciones en Postman de los endpoints para probarlas y pues obtener los datos reales que se dan en las respuestas de cada una respectivamente. Entonces, si tú te fijas, tenemos Z auditoría. Z auditoría corresponde a la aplicación insegura, a la original que tú nos pasaste. Y tenemos a Z auditoría segura, que corresponde a ya la corrección que yo realicé. Entonces, bueno, el endpoint del primero, ¿cierto? Que es la URL tal cual, o sea, sin nada, sin ningún parámetro adicional, ¿cierto? Que vendría siendo pues el puerto 8000, que es donde está poniendo la aplicación. Nos retorna el mensaje que tú tenías de forma original, ¿cierto? Este FastAPI es intencionalmente vulnerable, usarlo con precaución, ¿cierto? Bueno, tenemos el mensaje que está funcionando. Vámonos con el primer endpoint. Aquí el primer endpoint lo que hace es retornarnos un token básico del funcionamiento. Ya vamos a ir profundizando en las vulnerabilidades, pero pues ya entra uno ve que no tiene autorización, si ves, mira, o sea, no out, no tiene ningún parámetro, peor, ni siquiera tiene un headers que defina qué tipo de payloads acepta el endpoint, ¿cierto? Aquí tenemos mil cosas para definir, bueno. Y bueno, pero funciona, ¿cierto? Entonces, bueno, ya, ya vamos a ir profundizando, pero superficialmente quiero como recorrerlos para que tú veas que funciona. El tema del login también funciona. Lo que hace es que ponemos realmente cualquier payload, ¿cierto? Con cualquier nombre y funciona, ¿cierto? Esto realmente no funciona de manera lógica, funciona como de manera eh, dummy, ¿cierto? De manera falsa, pues, pero funciona. Es decir, estos datos nunca se registran en una base de datos según el proyecto original que tú nos mandaste. Nunca se registra en una base de datos, simplemente hace un proceso dummy y retorna un token random, ¿cierto? Aquí yo puedo poner cualquier cosa sin haberme registrado en ningún lado y pues va a funcionar. Entonces, bueno, pues ese endpoint realmente lo mismo, o sea, no tiene autenticación, no tiene headers tampoco y funciona de manera dummy, entonces, bueno, está súper deficiente de alguna manera. Tenemos el endpoint para hacerle ping a un servidor, ¿cierto? A un servidor externo. En este caso yo tengo Robin IA, que es una empresa que tiene su propio dominio. Bueno, si yo hago el ping va a funcionar. Aquí se muestra el paquete, ¿cierto? Que se recibió. Pero si yo pongo, digamos, no sé, cualquier otra cosa, google.com, también vamos a recibir el paquete respectivamente, ¿cierto? El ping de Google. Respecto a la subida de archivos, que es este endpoint, eh, también funciona claramente. Eh, yo lo que hice fue crear en el proyecto, que acá lo tengo, crear una carpeta llamada uploads. Entonces mira, aquí se van subiendo todas las cosas que vayamos subiendo ahí en ese proyecto. Ahí yo tomé un pantallazo de WhatsApp. Se muestra, ¿cierto? De hecho es este mismo que tengo aquí en Postman. Entonces, bueno, si le damos subir, se va a subir respectivamente, súper, funciona. Obviamente tiene muchas brechas que ya las vamos a ir profundizando. Tenemos el endpoint de Serialize. Este básicamente consiste en pasar como payload un binario, un archivo binario que contenga una serie de datos y ya el programa original que tú nos pasaste, va a proceder a parsearlo, a hacerle un parser, un análisis y deserializarlo. En este caso nosotros pasamos un objeto con el payload con ciertas propiedades, ¿cierto? Nombre y edad, en este caso Juan y edad de 30. Y tenemos el punto de evaluar expresiones, ¿cierto? Entonces en este caso yo puse 4 más 542, nos da el programa de Python original, lo procesa y retorna un resultado.
aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Yo creé unos archivos de exploit para básicamente aprovechar esas vulnerabilidades y violar el sistema de alguna manera. Entonces, para cada uno de estos endpoints, yo tengo un archivo bueno, un exploit, ¿cierto? Respectivamente, el cual lo que hace es aprovecharse de varias vulnerabilidades que se pueden derivar de las brechas que pueden tener estos endpoints. ¿Listo? Entonces, bueno, como parte inicial es esto, ¿cierto? Ahora también quiero mostrarte el tema de la ejecución de WhatsApp. Con WhatsApp, bueno, aquí yo ejecuté tanto tests automáticos como manuales. Entonces, bueno, las alertas realmente son pocas, porque, bueno, también cabe aclarar que son pocas porque como si el programa original solamente tiene 3 endpoints que son de tipo GET, ¿cierto? Entonces, esas son como como las prioridades para el programa. Aquí podemos ver que lo que hizo fue encontrar vulnerabilidades respecto a esos de tipo GET, pero respecto a los que son de tipo POST y demás, realmente no los encontró. Eso fue lo que arrojó el WhatsApp, ¿cierto? Acá el spider corrió, voy a ponerlo a correr de nuevo. Aquí se procesa. Y bueno, aquí muestra que bueno, encontró un robots.txt que generalmente es como un archivo relevante para encontrar vulnerabilidades, ¿cierto? El sitemap, bueno, etcétera. Ya analizó diferentes endpoints, acá ponen los sitios que ha encontrado. Y bueno, por ese lado, demostrarte que sí, que efectivamente se corrió la herramienta o WhatsApp. Y bueno, ya pasando con la siguiente parte, me gustaría mostrarte. Profe, ahora lo que voy a proceder a hacer es mostrarte los exploits, es decir, yo cómo violo el sistema mediante cada uno de los endpoints que se exponen en el código original, ¿cierto? Yo esto lo hice por mi cuenta, creé un archivo pues para explotar cada una de las brechas y cada uno de los scopes de vulnerabilidades que hay, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tú puedes ver en el repositorio del proyecto los archivos que empiezan con la palabra exploit en el nombre, ¿cierto? Son a los que hago referencia, ¿cierto? Entonces, bueno, empezando con el primero, este exploit básicamente lo que hice fue por medio del endpoint de hacerle ping a un servidor externo, lo que voy a hacer es violarlo, ¿cierto? Y bueno, lo que voy a hacer es agregar un comando en cadena aprovechándome de la funcionalidad que tienen los command lines, que básicamente es que si pongo un punto y coma en medio de cada comando, pues simplemente los va a ejecutar en cadena, ¿cierto? Entonces, yo aquí en vez de solo mandar un ping, ¿cierto? Lo que voy a hacer es agregarle algo adicional, aprovechándonos del punto y coma, ¿cierto? Y voy a listar ls, ¿cierto? ls lista los archivos que hay en el directorio actual, ¿cierto? En este caso el servidor que está prestando el servicio del endpoint, en ese caso específico. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿cierto? Si yo ejecuto mi exploit, que es el primero que tengo acá, mira, aquí se muestra la evidencia. Primero se hace el ping, mira, ejecutando el ping, se muestra el paquete que se manda como respuesta a ese ping. Y ya después se viene el comando en cadena, que vendría siendo el ls, ¿cierto? Y mira, lista todos los archivos que yo tengo en mi servicio. En este caso esto, mira, está accediendo al código como tal del servicio, del servidor, de la máquina que está haciendo esto. Entonces, bueno, yo ejecuto varios tests. Como te mencioné, bueno, el primer test que hago en este exploit es de ejecutarlo normalmente, ¿cierto? Hace el ping tal cual y bueno, súper bien. Ya en este caso sí ejecuto tanto el ping como el ls y violo el sistema porque estoy accediendo a información que no está permitida, entre comillas. Y el 3, el escenario 3 que hago es, bueno, también violarlo, pero de diferente manera. Lo que estoy haciendo acá es básicamente acceder al código principal, ¿cierto? Que es el que tú nos pasaste originalmente. Simplemente hago un cat del archivo, ¿cierto? Y bueno, lo reduzco a 20 caracteres para que no me muestre un chorro de letras ahí, pues, y de código en la consola. Entonces aquí tú puedes ver que ese test corresponde a esta parte que aparece acá, mira.
command injection, test 3, y este es el inicio del código limitado a 20, ¿cierto? Y el último básicamente consiste en ejecutar un uname, ¿cierto? Básicamente esto pues es información del sistema, ¿cierto? Que pues en teoría no puede ser revelada. Entonces, bueno, acá aparece el nombre de mi computador, bueno, MacBook Pro, Miguel, bueno, toda la información del servidor de la máquina que está prestando ese servicio de endpoint. Entonces, bueno, esos son una serie de vulnerabilidades, y también aquí podemos ver cómo se representa ya el escenario real donde se violan todas estas cosas. Vámonos con el otro, que es el exploit course. Bueno, este básicamente consiste en que básicamente este servicio, el original, el que tú nos pasaste, acepta request de cualquier servicio en el mundo, cualquier, porque al tener esta opción de Allow Origins en asterisco, pues acepta todo, ¿cierto? Eso significa como universal. En este exploit básicamente lo que yo hago es coger ese request, y mira, en este for yo lo que hago es mostrar cada uno de los headers para evidenciar que realmente sí lo que yo estoy hablando es correcto. Entonces mira, efectivamente sí, el Allow Origins está en asterisco, Allow Methods asterisco, Allow Headers asterisco, o sea, podemos aquí hacer un millón de cosas maliciosas, ¿cierto? No tiene ningún tipo de restricción. Entonces, bueno, o sea, cualquier persona cualquier servidor puede acceder a esto. Uno, cuando maneja un servidor, cuando tiene acceso a la administración de una máquina, puede restringir el course a solamente dominios conocidos. Uno puede agregar una lista, ¿cierto? En AWS, en Azure yo lo he hecho, donde tú vas agregando listas de dominios permitidos, confiables, y puertos también, etc. Entonces, sí, obvio, lo mejor es manejar esto de manera segura, pues no de esta manera que todos, pues. Ya hablando de la deserialización, ¿cierto? Yo para este exploit lo que hice fue, en el primer test, como siempre, lo que hago es probarlo de manera normal, común y corriente. Aquí este es el caso sano, pues. Y ya en el test 2 sí voy a violar el sistema, y en vez de yo pasar un binario con la información sana, ¿cierto? Lo que voy a pasar es un binario malicioso, ¿cierto? Un payload, un archivo binario malo, con cosas que no se deberían ejecutar en ese servidor porque lo van a dañar. Entonces, bueno, yo creo un archivo así, con este nombre, pickleaudittest.txt. Yo simplemente le voy a poner un contenido así, un string con este contenido, vulnerable to pickle RCE, simplemente para el escenario de pruebas. Por aquí en este contenido del archivo malicioso se podrían poner un millón de cosas ejecutables que van a dañar ese servidor, pero simplemente como es mi máquina, pues no quiero nada de eso y voy a poner algo de prueba, de referencia, y lo mando como payload. Y bueno, entonces, claro, mientras se hace la deserialización, pues en ese proceso se va a ejecutar este código malicioso también. Entonces, claro, ahí se puede literalmente dañar ese servidor con muchos tipos de ataques, ¿cierto? Yo lo que hago es después simplemente, bueno, este es el pad donde se guarda ese archivo, en la máquina del servicio, ¿cierto? Aquí se guardaría en mi máquina, pues porque yo estoy ejecutando esa aplicación. Ya después yo lo borro porque no quiero que eso quede en mi máquina, ¿cierto? ¿Para qué? Simplemente para escenario de prueba lo estamos haciendo. Y bueno, esa sería como la vulnerabilidad. Si lo ejecutamos, ¿cierto? Este es el de Exploit Insecure Deserialization. El test 1 lo ejecuta de manera totalmente normal, ¿cierto? De manera sana. El test 2 sí lo ejecuta de manera maliciosa. Mira, básicamente la respuesta es que no se deserializó nada porque pues la carga que había era maliciosa, y la vulnerabilidad fue confirmada porque el archivo fue creado exitosamente en el pad del servidor que se indica acá, ¿cierto? En el log que se indica acá. Contenido, esto, que fue lo que te dije que era de prueba nomás, yo no quiero que haya nada malicioso ahí porque se ejecuta en mi máquina, simplemente esto es una referencia. Y lo eliminamos después simplemente para no tener eso ahí en mi sistema, ¿cierto? Entonces, bueno, esto puede traer muchas desventajas, se pueden crear puertas traseras mediante esa ejecución maliciosa, que
este endpoint no tiene autenticación, como ya lo hemos mencionado antes. Y bueno, también lo que mencioné de la ejecución de código arbitrario durante el proceso de deserialización, ¿cierto? Entonces, por este lado. Ahora ya pasando al Missing Authentication, ¿cierto? Está relacionado con lo que acabo de mencionar hace un momento. Y es que, bueno, acá simplemente en este exploit yo lo que quiero mostrar es que ningún endpoint tiene autenticación. Eso ya lo he mencionado varias veces en el video, y hace un momento también. Mira, este endpoint de post-eval, lo de evaluar expresiones, sin autenticación, directamente se metió, empezó a ejecutar un proceso y al final fue rechazado porque hubo un error 500 por allá metido. Bueno, acá sin autenticación, rechazado, pero eso significa que alcanzó a entrar y a procesar cosas, o sea, no tiene autenticación básicamente. Entonces, endpoints críticos sin autenticación es lo que quiero hacer énfasis en esta parte, ¿cierto? No hay validación de ningún tipo de token, ni de bitter token, ni JW bitter token, no hay roles ni permisos implementados, está totalmente abierto, ¿cierto? Entonces cualquier usuario puede ejecutar operaciones privilegiadas, ¿cierto? Entonces, bueno, quería hacer énfasis en eso un poco. Y ahora vámonos con el exploit path traversal, ¿cierto? Bueno, aquí básicamente lo que hago es que eso está relacionado con el endpoint de bloats, ¿cierto? De subir archivos. Entonces, en vez de yo subir a la carpeta de bloats, este exploit nos indica que el sistema, el programa, permite crear archivos en otro directorio, ¿cierto? Entonces, bueno, el primer test que hago es el upload legítimo, ¿cierto? El real, el sano. Se hace, sí, eso ya lo hemos visto. Y el test 2, ¿cierto? Voy a hacer lo que acabo de mencionar, que es básicamente escribir afuera de blobs, de ese directorio. Entonces, aquí yo lo que hago es crear un file name malicioso, ¿cierto? Con otro path. Y bueno, le pongo aquí como una referencia también de que fuiste hackeado, el path transversal fue exitoso. Y ya este exploit lo que hace después es verificar que realmente sí, y bueno, lo vamos a mostrar en consola, que sí, que básicamente confirmó que sí se creó afuera de Bloods, ¿cierto? Otra cosa, este exploit también nos indica que el archivo, bueno, que la subida de archivos acepta cualquier tipo de extensión, ¿cierto? Divinamente podemos subir un archivo .php con un ataque, ¿cierto? Con una ejecución maliciosa y pues lo va a aceptar, ¿cierto? No hay ningún tipo de restricción. Lo mejor en este tipo de casos es limitar a extensiones PDF, XSLX, que es la de Excel. Bueno, no sé si me equivoqué en el nombre de esa extensión, whatever, lo que sea. Extensiones de Word, bueno, las que conocemos, ¿cierto? No tendríamos por qué aceptar un .php ahí, ¿cierto? ¿A dónde qué? Por ejemplo, mira, en este caso permite incluso subir archivos .sh, ¿cierto? Que son de ejecución. Entonces, bueno, pues intentémoslo. Se llama exploit path traversal. Entonces, mira, aquí indica pues todo lo que acabo de mencionar, el test 1, el upload legítimo, 200, súper bien, hasta ahí todo normal, pero ya cuando empezamos a intentar violar todo el tema, pues sí, la vulnerabilidad efectivamente fue confirmada por el exploit. El archivo sí fue creado fuera de blobs, este es el path donde se crea, directorio raíz del proyecto, que en teoría es algo súper relevante y vulnerable, ¿cierto? Estamos hablando de la raíz. Estando en esa ubicación podríamos hacer mil cosas. Y bueno, también lo que mencioné de las extensiones, no está limitado a nada de eso, ¿cierto? Entonces, también esto podría traer temas de creación de puertas traseras, shells que no son permitidos, bueno, un millón de cosas pues maliciosas. Ahora este Remote Code Execution, ¿cierto? Que está relacionado con el endpoint de eval. Lo mismo que ya hemos visto parecidos en otros, ¿cierto? De lo que vimos parecido en el exploit de ping, del endpoint que hace el ping. Entonces, en este caso, el primer test lo ejecutamos normal, de manera sana, devuelve la suma de 2 más 2, súper bien.
ya en el segundo test lo que hacemos es que en la expresión, ¿cierto?, que se va a ejecutar en nuestro servidor, va a ser esto, mira, importamos la librería del sistema operativo y hacemos un listdir, básicamente esto lista los directorios, ¿cierto? En el test 3, lo que yo voy a hacer es básicamente leer el código que se está ejecutando, ¿cierto? Lo que hago es poner esta expresión, ¿cierto? Nos va a mostrar el código, que también es un ejemplo que pusimos en el de ping, solo que esto lo hace de manera un poquito diferente, ¿cierto? En el test 4 obtenemos información sensible del entorno, entonces ustedes van a ver que intenta obtener el path de home y va a retornar literalmente el path de mi máquina. Ya ahorita lo vamos a verificar, y acá también va a obtener el who am I, ¿cierto?, que básicamente indica cuál es el usuario que está logueado actualmente. Entonces probémoslo para no ser tan largo pues el proceso. Este es RC eval, ok. Entonces si ustedes se fijan, bueno, el primer test súper normal, todo bien, resultado 4, 2 más 2, 4. El test 2, ya fíjense que lo que hace es listdir, listar directorios, y bueno, también hace lo mismo, lista todos los archivos, los directorios que se encuentran en ese punto actual, ¿cierto? Entonces ven que efectivamente se dio la vulnerabilidad. El test 3 muestra el código que se está ejecutando actualmente, lo mismo que hicimos en el de ping. En el test 4, a ver, lo encuentro, miren, yo les mencioné que el test 4 lo que hacía era básicamente obtener el path del entorno, ¿cierto?, donde estamos actualmente, ¿cierto?, de la máquina, pues. Es users personal work. Entonces si yo hago un pw en mi máquina, ustedes se van a fijar que efectivamente es ese, vean, users personal work, es como el directorio principal, pues. Y si hago un who am I, ¿cierto?, pues personal work, ¿cierto?, es mi usuario. Entonces vean, si ustedes se fijan aquí en mi Mac, yo tengo personal work, que es el que tiene la foto, y Miguel Montealegre, que es otro usuario, pero en el que yo estoy actualmente es personal work. Entonces ahí podemos ver que efectivamente el exploit se dio de manera exitosa. Y ahora hablando de Exploit Sensitive Data Exposure, ¿cierto? Este está relacionado con el endpoint de login. Bueno, acá básicamente lo que pasa es que, bueno, pues ya mencionamos anteriormente que este endpoint realmente es como dummy y acepta cualquier tipo de credenciales, ¿cierto? Bueno, ejecutémoslo para ir revisando como tal el objetivo de este exploit. Missing Authentication, si no estoy mal, ¿cierto? Ah, no, este no es el de Sensitive Data Exposure. Ok. Bueno, básicamente por fuerza bruta intentó hacer login de múltiples usuarios con múltiples passwords, todas fueron exitosas. ¿Y qué pasa? En el código lo que sucede es que esas contraseñas, esos intentos de login se ejecutan en logger, ¿cierto? Es decir, esas credenciales quedan en los logs del servicio. Entonces, miren, esta es la línea en específico: login, info, login attempt, intento de login con estos valores. Pero entonces esto, o sea, no pueden haber credenciales expuestas en los logs para nada. Súper peligroso. Otra cosa, hay secretos hardcodeados, como lo mencionan acá, secretos hardcodeados en el código fuente. Ustedes vieron que en los exploits anteriores nosotros pudimos acceder al código fuente. ¿Y qué pasa en el código fuente? Vean, en el original pues hay variables de entorno con información sensible. Las variables de entorno en general pues obviamente van a tener información sensible, entonces no se pueden dejar acá, ¿cierto? Para nada. Entonces bueno, tenemos muchísimos errores, ¿cierto? Variables de entorno expuestas, logs, todo mal. Listo. Ahora analizando el exploit del SQL injection, ¿cierto? Me gustaría ejecutarlo acá. Bueno, acá básicamente lo que hacemos es hacer intentos de login aprovechándonos, ¿cierto?, de inyecciones SQL. Entonces si ustedes se fijan, ¿cierto? Bueno, en el test 1 lo hacemos de manera sana, legítima, súper bien. En el test 2 ya utilizamos un comando, bueno, una sentencia SQL más específicamente, perdón ahí, que va a ser esta, ¿cierto? Entonces esta es la sentencia SQL que
que vamos a, a mandar, ¿cierto? La consulta que se genera es esta y obtenemos un login exitoso aprovechándonos, ¿cierto? Haciendo un bypasseo de login, ¿cierto? Mediante una inyección SQL. Aquí está otro escenario donde hacemos un bypass del login, ¿cierto? Mediante un comando SQL. Entonces, bueno, pues en este caso la consulta SQL, la sentencia que se hizo, y efectivamente se puede pasar. Y hablando ya del último exploit que realicé, que es el de WIP Crypto, básicamente hace énfasis en la encriptación de credenciales porque está mala, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El código, lo que hace, el código fuente, el código original, encripta las contraseñas con un método de hash que se llama MD5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese método de hash? Es que es muy vulnerable, ¿cierto? Es muy fácil de violarlo por medio de fuerza bruta, de múltiples medios, ¿cierto? De ataques de colisión, rainbow tables. Una GPU puede generar billones de hashes y violarlo, o sea, es muy superficial ese método de hash. Entonces, eso primero, no hacerlo con MD5, sino hacerlo con otros tipos de hashes, ¿cierto? La vulnerabilidad 2 que encontramos acá en este exploit es que la generación de tokens con el método random propio de Python, ¿cierto? Pues es muy fácil de predecir, ¿cierto? Muy fácil de predecir internamente, como ya si se analiza de una manera más interna, ¿cierto? Con más detalle. Entonces, bueno, lo que indica el análisis y la conclusión que sacamos de esto es que no es criptográficamente seguro, ¿cierto? Puede ser predicho fácilmente, lo que acabo de mencionar, con suficientes muestras. Y bueno, que lo ideal para este caso sería usar Secrets Token Heads o Secrets Token URL Safe, ¿cierto? Listo, también identificamos que el JW Secret es malo, es débil, ¿cierto? Usa credenciales hardcodeadas, porque el tipo está especificado ahí en esas variables de entorno. Y bueno, sí, en conclusión, el MD5 es súper fácil de craquear, el random es débil, predecible, y las sesiones son comprometibles, ¿cierto? Y el JWT es súper superficial y puede traer consecuencias, ¿cierto? Entonces, bueno, esto era lo que quería mostrar con los exploits, ¿sí? O sea, realmente mi intención con esto es que no solo analizamos las vulnerabilidades que había, sino que también las explotamos y accedimos a ellas. Violamos el sistema de manera exitosa. Entonces, bueno, esto sería por el video.